Hola, bueno, estamos aquí en la Feria del Libro Córdoba 21, en esta actividad que ustedes las voy a sorprender, pero es la actividad de cierre de esta feria, porque esta feria cierra con estas dos maravillosas escritoras filo 40, digo yo. Sub 40, filo 40, Camila Sosa Villada de Córdoba, Camila Urioste de Bolivia, y esta feria que tiene como lema trascender fronteras para acercar culturas y cuyos países invitados son Bolivia, Perú y Paraguay. Así que bueno, eso ha sido también un poco el motivo por el cual hemos invitado tan especialmente a Camila Urioste, porque aparte de que las dos se llaman Camila, lo que tienen muchas más cosas en común para quienes las leemos de lo que ustedes creen, porque las dos son prosistas, narradoras, dramaturgas, están muy involucradas con el teatro y de eso un poco vamos a hablar en esta jornada, en esta actividad. Así que Camila Sosa Villada, ¿qué decirte? Sos un orgullo para toda la Argentina, tu escritura es maravillosa. Quien no ha leído Las Malas se está perdiendo de disfrutar realmente la buena literatura actual. Así que queremos que a todas las invitadas, los invitados, les pedimos que se presenten con su obra. Así que Camila ¿querés arrancar? Camila Urioste, perdón. Camila Urioste, por favor, ¿querrías empezar a leernos algo para que todos los que estamos visitando en este momento la feria te conozcan? Claro que sí, con mucho gusto. Mil gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí y en tan hermosa compañía. Entonces les voy a leer fragmentitos de esta novela, que es mi primera novela, no sé si la ven al revés o no. Se llama Soundtrack y es una novela construida como un diccionario. Entonces cada escena es una palabra y es una definición. Entonces voy a leer algunos fragmentos de esta novela a modo de presentación. Entonces, empiezo por la letra A. Abandono. Elegimos hacerlo de la manera difícil, es decir, de frente. Llueve. Por fin llueve. Llueve como cuando en La Paz decide llover, como si una represa se hubiera reventado en el cielo. El agua desciende inagotable y el sonido es un estruendo sostenido en re. Hay que decir adiós. Tomas tus cosas y te vas, nada más simple. Te abro la puerta y me hago a un lado para permitirte el paso. En la radio del living suena Radiohead, Exit Music for a Film. Perfecto. Sales caminando despacio, sin paraguas ni apuro, con ese abandono solo tuyo, y te alejas sin voltear hasta desaparecer en la esquina. Me quedo en el umbral de la puerta con los zapatos mojados mirándote desaparecer. Gastados y blandos, mis zapatos. Enciendo un cigarrillo detrás de la mano. Exhalo en el rostro de la lluvia. Alguien que nos viera de lejos creería que no tenemos respeto por el clima ni por el adiós. En realidad, mi cigarrillo y tu andar son un tributo a nuestro amor y al agua. Avaroa Plaza. Tenemos 9 años. A los 9 años en la Plaza Avaroa, espantamos un rato a las palomas hasta que las vendedoras de comida de palomas nos gritan, están espantando a las palomas. Me espantan las vendedoras, me espanta su rabia. Nos alejamos caminando hasta llegar al monumento. Avaroa encima del puente a punto de morir, siempre a punto de morir. En la pendiente del monumento varias placas de instituciones estatales y ciudadanas se adhieren al reclamo inalienable del mar. ¿Trepamos? Me miras con tus ojos oscuros, tu sonrisa de duende, delincuente. De pronto estoy consciente de cada centímetro cúbico de mi cuerpo blando, del peso de mis muslos gruesos. Tú ya estás trepando. Usas las placas de peldaños, pareces una lagartija con tus miembros veloces y articulaciones elásticas.
Trepo, te veo subir, llegar arriba. Si tú lo has hecho, yo puedo, eso pienso mientras resbalo y mi falda se engancha en un clavo. Desengancho mi falda, miro arriba y trepo, meto los pies entre las placas y el cemento, arruino mis zapatos, meto los dedos en toda hendidura, aprieto los dientes, estiro los brazos, no paro hasta llegar a tu mano extendida. Me jalas. Estoy arriba. Estamos arriba, a espaldas de Abaroa. Nos sentamos mirando lejos las copas de los árboles y más allá los edificios y detrás de los edificios los cerros y detrás el cielo, nuestros pies colgando en el vacío. 9 metros hasta abajo, no es broma. Casi me arrancas el brazo, dices. Siento una ola de culpa que empieza en mi panza y desaparece en mi garganta cuando te veo reír con tu maldad de niño. Me río contigo, aliviada. ¿Quieres que sigamos con Camila Sosa Villada y luego volvemos a otra lectura tuya? Me parece muy bien. Vamos con nuestra Camila. Camila Sosa Villada nos lee que... El viaje inútil, un fragmento del viaje inútil que salió por Ediciones Documenta. Llega a mí en forma de cuentos infantiles, uno más importante que otro. Son muchísimos. Cada vez que se presenta la ocasión, mi mamá me regala un libro de cuentos infantiles. Conozco todos los clásicos. Ella se acuesta a mi lado y lo lee con su uña larga y pintada de rojo, con el esmalte saltado de tanto lavar ropa, de tanto lavar platos, de tanto limpiar la casa y cocinar, me señala lo que va leyendo. Así la lectura se mete en mi cabeza sin aviso, sin decirlo. Es imposible disociar el aprendizaje de la lectura de esa uña de esmalte saltado que va recorriendo palabra por palabra. ¿Y por qué una letra es distinta a otra? ¿Y por qué esta letra A es distinta de esa letra A? Ella todo lo explica. Cuando no hay dinero para libros, inventa el cuento del gatito blanco que desobedeció a su madre y los basureros lo confundieron con una bolsa blanca de basura. Su madre tiene que rescatarlo del basurero, el gato se llama Moñito. Un día mi mamá hace una apuesta mayor y me regala una Biblia para niños. Un libro enorme y pesado con las letras muy grandes y unos dibujos maravillosos. Usa el mismo método para leérmela, se acuesta a mi lado y con su dedo va señalando cada palabra que me lee. Así terminamos el libro en poco tiempo. Yo admiro a Jesús por su templanza y su bondad, tengo 5 años, vivimos en Los Sauces y todo parece lejano, nos han olvidado todos, incluso mi papá. Tan lejos estamos con mi mamá que nos acostumbramos a ser 2 campesinas. Ella se entretiene leyendo historietas y novelas rosas que le presta la vecina. Como no tenemos luz, leemos con velas. Podemos pasarnos horas leyendo una al lado de la otra. Un día sucede, es un día milagroso para las 2. Ella está lavando ropa en la galería del caserón de piedra y adobe en la que sobrevivimos. Yo estoy al fondo de la galería, entretenida con la Biblia de los niños, leída una y otra vez por mi mamá, para mí, y de repente abro la boca y empiezan a correr las palabras. Lo hago en voz alta, como todos los niños que aprenden a leer, con muchísima torpeza, como los primeros pasos. Leo sin saberlo, simplemente sigo a mi cuerpo. Mi mamá se da vuelta sorprendida como si hubiera visto un fantasma desde lejos, encima de los fuentones, con sus guantes de goma todavía puestos, me pregunta qué estoy haciendo. La miro sin poder responderle. ¿Estás leyendo?, me pregunta, pero yo no puedo afirmar ni negar, no sé lo que estoy haciendo. Increíble cómo la literatura de ambas, en este momento, en este mismo instante, ha hecho un intertexto de abecedario, ¿no? De primeras letras. Y bueno, vamos a seguir leyendo, pero mientras tanto vamos a preguntarle un poquito a Camila Urioste cómo es el tema
¿Qué nos podés contar de tu obra? Acá hay muchos lectores que visitan esta feria, que realmente parece increíble que las fronteras sean tan cercanas entre Argentina y Bolivia y sin embargo tan distantes para conocernos, ¿no? Para que la obra de Camila llegue a Bolivia o la de Camila Urioste a Córdoba, ¿no? Contarnos de tu obra, así podemos enterarnos todos. Luego vamos a mostrar Claro. las tapas también de tus libros. Bueno, mi primera publicación fue raro. Gané el Premio Nacional de Poesía cuando tenía 25 años, entonces fue mi primer libro publicado con Premio Nacional, fue como mucho. Entonces, digamos que yo empecé con la poesía y este libro de poesía era como una reinterpretación de mi diario de cuando yo era adolescente. Entonces, sí, fue como un juego que hice y salió así, ¿no? Es como muy fragmentado, son entradas como muy breves, todas con fecha, etc. Entonces, ese fue mi primer libro, el 2005. Luego de eso me dediqué mucho al teatro, escribí 10 obras de teatro en 10 años más o menos. Varias de ellas se estrenaron en festivales y cosas así. Y digamos que al final, como por el 2017, empecé a explorar lo que era el cine. Entonces coescribí una película y una miniserie. Y yo siempre había amado el cine, era como lo primero que quería hacer. Digamos, cuando tenía 14 años yo quería escribir cine, pero fue como un camino muy raro. Yo sentía como que si hacías cine, tú te ibas a dedicar en realidad a buscar dinero. Como que yo soy pésima para buscar dinero, soy muy mala. Entonces decidí irme por, ¿no?, la poesía, el teatro, que era como más inmediato, ¿no? No estar con un proyecto 7 años a ver si alguien lo hacía. Entonces, bueno, tuve esa oportunidad de coescribir mi primera serie y mi primera película, y luego escribí mi primera novela, que es esta, Soundtrack, que ganó el Premio Nacional de Novela. Y después de eso, bueno, en el medio he escrito un libro más de poesía y un libro de cuentos, casi todos con la editorial 3600. Y sí, una vez tuve la oportunidad de presentar justamente después de ganar el Premio Nacional de Novela en la Feria del Libro del 2018 en Buenos Aires. Pude ir y había un stand de Bolivia, cosa que no es constante. O sea, ese año había un stand de Bolivia, pero nunca más desde entonces. Y ese año fue lindo porque sí contacté un poco con gente de allá. Había una chica que se llevó varios libros y los ha vendido, pero como a pedido casi, ¿no? Entonces, sí ha sido difícil, ¿no?, como hacerse conocer o hacerse publicar o que se conozca mis libros allá, pero sí tengo una obra como muy variada de un poco de todo. Bueno, fíjate, Camila Sosa Villada, ¿no? Otros entrecruzamientos interesantes. Tu viaje, tu libro, Tu viaje inesperado, digamos, es también ese viaje interior a la búsqueda de escribir casi como íntimamente tu trayecto, tu producción. Vos te he oído decir que era para esconderte también, pero también era el modo de caminar este nuevo recorrido en lo literario, ¿no? Y fíjate, también en el teatro, en las series como La Bio de Rafael, digo, ¿cuántas cosas has caminado, Camila Sosa Villada, para construirte como escritora hoy? ¿Cómo te ves? Bueno, en verdad la escritura para mí fue siempre algo muy privado, algo que tenía que ver con poder nombrarme a mí como mujer desde que soy muy chica, además. También es algo como una especie de rescate que hace no de las injusticias o de la discriminación o de todas las cosas que se pueden pensar que hace la escritura en determinados cuerpos que escriben, pero sí de rescatarme del aburrimiento, primero a través de la lectura y después a través de la escritura. Eso sí me pareció algo que siempre estuvo presente y después fue inevitable. Lo cierto es que yo no sabía que iba a terminar en este berenjenal, la verdad, cuando empecé a escribir.
Yo publicaba cuando se inventaron los blogs, publicaba en un blog, después... La novia de Sandro. Así es. Después publicaba en Facebook también y ahí fue donde me vieron los chicos de Caballo Negro por primera vez y me dijeron, che, ¿no querés venir a publicar esto que publicás en Facebook, que ya está armado y lo editamos? Bueno, como estaba Lucas Tejerina, que había publicado con ellos, también estaba Leticia Recia, que son dos poetas que a mí me gustan mucho, de acá de Córdoba, dije, bueno, lo hagamos. Y ahí empezó un derrotero interesante que no hubiera sido posible si yo no hubiera sido conocida antes como actriz. Me da la sensación de que eso fue lo que hizo que pusieran el ojo ahí quienes me seguían desde el teatro, y la editorial Caballo Negro, que fue la primera editorial con la que edité. Después, en Documenta, cuando llegué a Documenta a trabajar, a hacer la obra de la Frida, Gabriela Alac me dijo, che, ¿no tenés ganas de que publiquemos algo acá? Y ella ya tenía pensado este tríptico que hizo con Juan Forni y con Leonardo Sangüesa de la colección Escribir. Entonces me dijo, ¿por qué no escribís cómo es tu relación con la escritura? Y lo que me pasaba es que, bueno, yo me sentía incapaz de hacer un ensayo sobre eso, porque mi relación era muy breve, yo solamente tenía un libro publicado, un libro de poemitas muy corto, muy chico, creo que eran 20 poemas, una cosa así. Y dije, bueno, que seas, por lo menos si no es erudito, si no aporta conocimiento a nadie, por lo menos que sea sincero, que sea auténtico. Y ahí lo conocí a Juan, y ahí Juan me invitó a publicar Las Malas, y así empecé a trabajar como escritora ya. Bueno, esta feria va un poco de hablar sobre las zonas fronterizas, ¿no? Cómo acercarnos a mirar de otra manera. Y para mí ha sido, bueno, como miles, gran admiradora, y como vos, de Juan Forn, y siempre envidié que esa relación de ustedes así, porque la mía era la tuya era de escritura casi a cuatro manos, ¿no? O de un editor que estaba profundamente involucrado con tu escritura. ¿Cómo se define esa frontera entre una escritora tan talentosa y un editor tan talentoso en Las Malas, ¿no? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo podés contar? Bueno, nosotros empezó todo en la cumbre, en el Filba de la Cumbre, en el 2018. Yo volvía de México, acababa de llegar de México, había estado en el Festival de Cine de Guadalajara como jurado. Venía sin saber mucho, la verdad, acababa de salir El viaje inútil, estaba todavía caliente, me parece, el libro cuando nos juntamos en la cumbre, y la verdad que pegamos muchísima onda. Bueno, Camila debe saberlo también bien, me parece que la relación de las escritoras con sus editores es muy parecida a la relación que tienen las actrices con sus directores, ¿no? Como tenés que confiar y entregarte a que hay otro que te está mirando. Sobre todo porque Las Malas, cuando yo se lo pasé a él, eran 40 páginas que yo había escrito a partir de la difunta Correa, de la obra que yo estaba haciendo en ese momento en Documenta Escénica, donde aparecía la tía Encarna, donde apareció por primera vez ese personaje. Fue una relación muy tormentosa también, por supuesto, como son todas las relaciones. Él lo que hacía era ser muy trabajador. Me mandaba todas las semanas sus correcciones, yo le enviaba lo que iba escribiendo, y él, o sea, ese ritmo de trabajo lo impuso él. Saber hacia dónde iba yo como escritora, que por supuesto no tengo estructuras, es decir, es como si yo estuviera trabajando un poco a ciegas, entonces
él me iba diciendo, vas por acá, vas por allá, esto me parece que puede ir un poquito más adelante, lo probemos, a ver, lo armemos y lo leamos. Después, bueno, él tenía fama de meter mucha mano también en sus Todos le teníamos ediciones. miedo. No, yo no Eh, lo he oído a tenía varios mucho, decirle tener miedo. sí, bueno, con Fowell terminaron súper peleados porque metía mano a todo. Yo cuando me di cuenta que estaba haciendo eso, yo me di cuenta porque leí una palabra que yo jamás diría y dije, voy a abrir el original que le mandé. Entonces abrí el original, abrí el que él me mandaba y me puse a comparar y claro, él escribía también sobre mi texto. Entonces le dije, mira, yo no firmé contrato con ningún editorial, no firmé contrato con vos. Si yo veo que hay una sola palabra que no haya escrito yo en este libro, no se edita. Y él me dijo, discúlpame, perdóname, no va a volver a pasar, y efectivamente no volvió a pasar nunca más. También era muy gentil conmigo, era muy amoroso, me recomendaba libros, me escribía para contarme novedades acerca de mi libro, que él se iba enterando porque tenía esa red. La verdad que era un gran pescador, sabía tener una red muy interesante de escritores, de editores. Pero bueno, yo estaba un poco enojada con él hacia el final del trabajo ya, porque bueno, era el choque de dos mundos primero, el choque de un heterosexual raso con una travesti loca, entonces, y sobre todo también teniendo en cuenta que, bueno, estaba escribiendo algo sobre lo que él no tenía ningún conocimiento. Entonces, en un momento cuando él me mandó el prólogo de Las Malas, yo le dije, mirá, Juan, a mí me parece que no me estás viendo como escritora, que me estás viendo como un personaje. Así que tendrás que verme como escritora en algún momento, aunque te decepcione. Y yo intuía esto que después pasó con Las Malas, que fue que todo el mundo pensó que era una autobiografía. Bueno, y me pareció terrible que pensaran eso, siendo yo tan joven, ser tan atrevida como para ponerme a escribir una autobiografía, me pareció muchísimo. Pero bueno, ahora que no está, me da la sensación de que todo eso fue una gran estupidez. Gracias, Camila, porque nos permitís hacerle este homenaje al querido Juan Forn, que nos fue tan recientemente, tan injustamente, un intelectual tan necesario. Gracias. Y contanos, Camila Urioste, ¿has tenido experiencias así tan dramáticas a la hora de editar? La verdad es que a mí... lo hemos hablado un poco en privado, me gustaría que lo cuentes, pero sospecho que editar en Bolivia una mujer no es nada fácil. Contanos, por favor, o hacerse conocer, sacar su obra, ¿no?, afuera. O también te ayudó el teatro, el cine, tu capacidad de dramaturgia, digamos, tu otra beta. Bueno, para empezar, todo lo que cuenta Camila para mí es como extraterrestre. Yo no sé lo que es tener un editor que trabaje contigo o sea, esa noción es, y no creo que es porque en Bolivia simplemente el mundo editorial es muy diferente. Tenemos muy pocas editoriales, tenemos muy poca realmente, no sé si llamarlo tradición, porque tradición hay, pero es una tradición muy casi artesanal. La producción literaria es mucho menor y mucho menos industrial, es decir, tenemos un mercado mucho más pequeño. Entonces, o sea, a nivel personal, jamás en mi vida trabajé con una editora así, nunca. Que diga, bueno, mi editorial tiene interés en publicar tu libro, entonces trabajemos juntos y orientemos las cosas. De hecho, yo porque soy, como les dije antes, muy mala buscando dinero, muy mala vendiendo, muy mala promocionando y todo eso, siempre aposté a los premios porque esa era como, si ganas, ya está.
los medios se enteran, las editoriales te tienen que publicar, entonces el editor va a cambiar 2 comas o te va a decir este capítulo está raro, pero no hace nada más porque ya está el premio, ¿no? El texto ganó el premio, entonces hay que publicarlo. Entonces ha sido muy cómodo, entre comillas, para mí como ganar premios y que por ahí salgan las cosas, porque publicar un libro en Bolivia, así como sin premios, sin nada, con una editorial bien, a mí me frustra mucho que es como que, sí, se publicó este libro, no pasa nada más, se imprimen 300 copias, se acaba esa edición y muy pocas veces hay una segunda, si es que se acaba esa edición de 300 copias, ¿no? Y ni qué hablar de salir afuera. O sea, un autor que está en Bolivia, incluso con una trayectoria, como con, este es un autor reconocido, incluso ha ganado premios. Hemos tenido en Bolivia muchos problemas con el tema de que desde el Estado, por ejemplo, se impulse a los autores. Por ejemplo, Bolivia alguna vez tuvo un stand en las ferias del libro de Buenos Aires, de Guadalajara, de Lima, no de manera consistente. Entonces, los autores bolivianos que han logrado realmente ser publicados y editados en otros países, que tienen lectores en todo, ¿no? En todo el mundo, son los que se han ido, son los que están viviendo en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos ahorita. Yo estoy ahora en Estados Unidos, acabo de llegar hace 2 semanas, porque si no es imposible casi, ¿no? Es eso, es muy complicado. Incluso en Bolivia es difícil, pero ya afuera imposible. Y si uno quiere vivir de escribir, que es mi caso, yo quiero vivir de ser escritora, quiero no tener que hacer traducciones, quiero no tener que dar clases, quiero no tener que hacer nada de eso. Eso es lo que yo quisiera para mí. Entonces, estoy aquí, ¿no? Porque si no, es imposible. Sí, le decimos Claro. al público que está con una beca de creación en... ¿Dónde era? En Yahoo. En Iowa, en Iowa City. Sí. Bueno, que se ha mudado... Perdón. ¿Y sabés, te defendés bien con el inglés? Sí, hablando de fronteras y todo eso, yo viví en Estados Unidos desde mis 9 años a mis 17, entonces volví fue medio traumático, volví a Estados Unidos porque mi padre murió, volví a Bolivia a los 17 años porque mi padre murió, entonces murió mi papá y a los 3 días ya estaba en Bolivia de nuevo, o sea, mi ida de Estados Unidos fue muy violenta y pasaron 24 años y ahora estoy aquí otra vez. Entonces sí, yo de hecho aprendí a escribir en inglés, ¿no? Mis primeros poemas, mis primeros cuentos eran en inglés, así que sí. Como una lengua materna. Sí. Qué Y después fuerte, he vivido, bueno. como te digo, he vivido la traducción, he vivido de dar clases de inglés, o sea, así que sí. ¿Querés leernos algo más de lo que tenías preparado para leer, Camila Urioste? Dale. Vale. A ver, sí, les voy a leer feminismo y fragmento. Feminismo. Regla número 1. No participarás de la destrucción de otra mujer. Regla número 2. No pondrás excusas para romper la regla número 1, como por ejemplo, que estabas borracha, que él estaba muy bueno, que no pudiste resistir, que Dios obra de maneras misteriosas, que el destino tiene giros incomprensibles, que la vida es corta y que hay que disfrutarla, que la relación de ellos andaba mal desde antes, que él es tu alma gemela, que ella es una maldita zorra. Regla número 3. No llamarás a ninguna mujer maldita zorra. Regla número 4. No te comportarás tú como una maldita zorra, ni como una mosquita muerta. Regla número 5. No dominarás ni serás dominada. Regla número 6. En todo caso, es mejor dominar que ser dominada. Regla número 7. Rechazarás el amor romántico viéndolo por lo que es, un instrumento de la dominación patriarcal que mantiene a las mujeres subyugadas y peleando unas contra otras para beneficio masculino. Regla número 8. Aun cuando suene exagerado decir que el amor romántico es un instrumento de la dominación patriarcal, aun cuando las palabras dominación patriarcal te suenen estúpidas, panfletarias y trilladas, recordarás que es verdad y rechazarás diligentemente el amor romántico. Regla número 9. No romperás la regla número 8 con excusas como, por ejemplo, que estabas borracha, que él estaba muy bueno, que no pudiste resistir, que Dios obra de maneras misteriosas, que el destino tiene giros incomprensibles, que la vida es corta y que hay que disfrutarla y que él es tu alma gemela. Regla número 10, ver soledad.
Y la Buenísimo. última. ¿Una más o hasta ahí? Buenísima. Vamos con la que querías leer la segunda. ¿Fragmento? Ya, la última. Es fragmento. La vida es lineal. La vida es lineal porque el tiempo lo experimentamos como una línea, una cosa detrás de la otra, un momento después del otro, y entre los extremos de la línea, entre el primer punto y el último, transcurre nuestra vida. Pero el recuerdo es fragmento, la memoria es fragmento, ver memoria. Por eso, contar una historia de manera lineal es antinatura. Quien cuenta una historia se fuerza a seguir la trama, se fuerza a regresar a una línea, pero la historia retrocede, se va a un lado, salta hacia adelante, se eleva o desciende, y el narrador oral navega esos saltos hasta desembocar en la orilla final. Un escritor que se sienta a escribir una historia de principio a fin debe forzar el relato, forzar la memoria, porque contar es recordar, recordar es ficcionar y toda historia es un todo fragmentado. Cuando veo atrás es un mosaico. El intento de hacer del mosaico un todo, eso es recordar. A veces las imágenes se superponen, saltan, cambian de color, a veces el recuerdo nunca sabré si sucedió, y sin embargo hay verdad en el fragmento, hay verdad en el pedazo. La historia de los países, la historia de la humanidad la conocemos por un hueso petrificado, un documento, un testimonio, un diente, un trozo de cerámica abandonado en el barro. Y nuestra historia también, la tuya y la mía. Intento comprender nuestra historia poniendo lado a lado los pedazos, no para juntarlos ni para armar lo que ya no existe, sino solo para contemplarlos y dejarme cortar con los bordes filosos, preguntarme por lo que falta y dejarme tocar por su belleza. Qué bonito. Muy bueno, muy bueno. Se me ocurre para la que quiera responder primero, porque ojalá que las dos puedan querer participar de esta consulta que tengo para hacerles, y es, volviendo a hablar de los límites y de los bordes y de traspasar esas fronteras, ¿qué diferencia hay cuando hay una predisposición previa o sucede mientras estás escribiendo o viene posterior a la idea, ¿no? Como decía Hemingway, que la literatura es una historia, todos tenemos historias para contar, que es una buena historia, pero bien contada, que encontrar cómo se cuenta es la forma. Y en este sentido, ¿no? ¿En qué momento se dan cuenta que lo que están escribiendo es dramaturgia, prosa poética, poesía, una novela, un cuento? ¿En qué momento, cuándo sucede eso? ¿Antes, durante, después? Bueno, mira, respecto al teatro es algo, un límite más claro, porque siempre que he querido hacer una obra, he escrito improvisándola. Es decir, yo voy al espacio, me pongo a improvisar y hay alguien que está rescatando cosas que le parecen que pueden funcionar. Respecto a eso que yo propongo. Después lo que hago es registrar brevemente lo que improvisé y eso es lo que presento a Argentores para que me dejen montar la obra después. Y respecto a lo demás, la verdad es que los límites nunca están claros, salvo que, como me pasó con El viaje inútil o como me pasó con Las malas, las consignas sí eran claras. Era un ensayo y era una novela. Entonces, fue más sencillo para mí encontrar esos límites. Después, por ejemplo, ahora que ¿Quién estoy te ponía trabajando la consigna, Camila? ¿De quién era la y los consigna? Del editores, editor, claro. exactamente. Después, ahora que estoy escribiendo un libro de cuentos, bueno, sé que mucho de lo que escribo son cuentos, porque estoy escribiendo un libro de cuentos, o, por ejemplo, otro libro que va a salir con Ediciones Documenta, que es una especie de ensayo sobre los buscavidas, que son los vendedores ambulantes. Bueno, está esa consigna de que es también un ensayo, de que estoy reflexionando sobre un tipo de trabajo, que estoy reflexionando sobre un tipo de personalidad, de clase social.
Entonces, bueno, me resulta un poco más sencillo conocer esos límites. O sea, la frontera está preestablecida antes, digamos, está clara para vos. Sí, después también es cierto que una llena hojas, llena papeles, llena lo que tiene a mano para escribir, y eso en algún momento se une a otras palabras, a otros textos, o no, y queda sola, entonces tal vez es un poema o no es nada. Me parece que el hecho de escribir es ingenuo de ese saber hasta el momento en el que te enterás de que lo que estabas escribiendo era alguna cosa puntual que pertenece a un estatuto, que dice, bueno, esto es un cuento, es una crónica, es un poema o lo que sea. Pero mientras tanto es con ingenuidad. Sí, en mi caso es parecido. Yo siempre, como dice Camila, lleno hojas y hojas y hojas de cosas que pueden ser alguna cosa u otra, podrían ser poesía, son fragmentos de imágenes, y muchas veces no sé en qué se va a convertir. Por ejemplo, esta novela, o sea, me di cuenta que podía ser novela como a las 50 páginas de que era un diccionario de cosas, ¿no? Podría haber sido un libro de poesía también, pero encontré que había personajes y había la posibilidad de ser un arco de narrativo, digamos, ¿no? Pero yo encuentro que muchas veces cosas que escribo las traduzco muy fácilmente. Por ejemplo, en esta novela usé textos que eran poesía, así en verso, y los convertí en texto en prosa, ¿no? Y después he tomado de esta novela algunos textos en prosa y los he vuelto poesía. Alguna vez he tomado poesía y la he vuelto un diálogo de teatro, o sea, como que me gusta mucho incluso reciclar, ¿no? Algunas cosas, algunos textos, y pues hay que adaptarlo un poquito, pero como que se traduce muy bien, ¿no? Si se deja como transformar, digamos. Así que sí, en mi obra en general hay mucha permeabilidad entre lo poético, lo narrativo, lo escénico incluso. Muchísimo Claro, humor porque te he además, leído también, mucho humor. perdón, Mucho humor he leído de tus obras de teatro. Hay una me ha El divertido, crimen. que me ha divertido muchísimo. Sí, perdón, Camila, estabas queriendo decir. no, decía que justo la escritura es un terreno donde las fronteras se borran constantemente. Es como decir, bueno, realmente donde se puede trascender de un lenguaje a otro y donde eso, digamos, qué sé yo, capaz que en el teatro es más dificultoso hacer que esos límites se borren, pero en la escritura, si no haces eso porque además pensaba, justo vos decías esto, ¿no, Cami? De que eh, tomabas un diálogo y lo hacías una poesía, y tomabas una poesía y lo convertías en una novela, etcétera. Digo, bueno, eso es lo que tiene la escritura, que la densidad de los textos termina siempre amalgamándose, pareciéndose a otras cosas que están presentes en el libro o en un texto mayor o lo que sea. Entonces, bueno, justo ahí la frontera me parece que no existe, que puede ser cualquier cosa y eso es una decisión que, digamos, es como decir, bueno, te bautizo, te digo que sos poema, te digo que sos tal cosa, pero puede ¿Sabes? ser otra. Algo interesante que decía Ana Merino, que es la profesora del taller de poesía de esta maestría que estoy tomando. Ella es creadora de esta maestría que es en español en Estados Unidos, ¿no? Que es una cosa bastante nueva a partir del 2012. Y es el único programa en todo Estados Unidos, y no sé si en el mundo tal vez, que no separa a los poetas de los narradores, ¿no? No es que tienes que elegir en qué te vas a especializar, si en poesía o en narración, porque ella plantea que sobre todo los latinoamericanos, la literatura latinoamericana es muy permeable de esta forma que estamos hablando. No tanto así en Estados Unidos, por ejemplo, o no sé si en Europa, no sé suficiente para decir eso,
pero sé que en Estados Unidos el que es poeta, el que es narrador, y no se encuentran mucho esas fronteras, ¿no? Entonces, creo que esto que estamos hablando, que para nosotras es como muy natural, obviamente las fronteras se cruzan, es bien particular de Latinoamérica, me parece. Y eso es bien Sí, interesante. sí, tal cual. La literatura mexicana, ¿no? Tiene mucho ejemplo de eso, digo. Me parece que de todas las literaturas tiene un entrecruzamiento, bueno, directamente los límites casi desdibujados. Tenés una profunda, un profundo arraigo con la cultura mexicana, Camila Sosa Villada. ¿De Sí. dónde te viene? A veces te escucho hablar y de pronto empezás a hablar en mexicano y a mí me digo, ¿qué le pasó? ¿Se poseyó, la poseyó? Lupita, ¿qué pasó? ¿Cómo es eso? Bueno, mira, cuando empecé a hacer La Frida, cuando empecé a hacer, se llamaba Despierta Corazón Dormido la obra, me metí bastante en el rollo de averiguar palabras, bueno, de escuchar la musicalidad, cómo hablan. Me vi millones de novelas, me vi todo el Chavo del Ocho de punta a punta, hasta saberme los capítulos de memoria para poder hablar más o menos dignamente cuando hiciera la obra. Y la verdad es que son muy queribles, son personas, es un país, además de una abundancia, de una amabilidad muy grande, también de una existencia complicada por Occidente, ¿no? Que se les vino encima con todo el peso del extractivismo, del turismo. Particularmente hablar como mexicana me protege un poco de la frialdad de nuestro acento, del acento argentino, más allá de que Córdoba sea muy musical para hablar. Después me da la sensación de que fluyen mejor las eses, las palabras, pareciera que siempre está hablando Frida Kahlo. Así que, y luego la comida, por supuesto, que yo creo que es lo más importante, lo que más quiero de México es la comida. Bueno, en las malas se ve todo eso, ¿no? Esa cosa de Los Ángeles, la cosa de las jaulas y los pájaros y las mujeres. Digo, es muy... yo te leí, yo también soy admiradora de la cultura mexicana, de hecho... he vivido un tiempo en México, voy habitualmente, o sea, tengo muchos libros editados en México también, así que para mí México es mi segunda patria, digo, pero cuando leí Las Malas, yo dije, pero estoy leyendo, no sé, a Laura Guerrero, la estoy leyendo, no sé, estoy leyendo México acá, a Ay, qué Lupita. Yo te bueno. puse de Mira, apodo, bueno, ¿eh? fue con inocencia y con ingenuidad porque todavía no estaba tan viajada. Después de eso fui a la Feria del Libro y terminé como de caer en que era mexicana, ¿sabes? Mis amigos me decían, oye, pero tú a ti no te ha agarrado salmonela todavía con todo lo que comes en la calle, porque cuando voy a México me da por comer cada 5 cuadras, viste que hay un puestito de algo, bueno, entonces me pongo a comer y nunca jamás me intoxiqué, ni me agarró ninguna cosa rara, ni nada. Entonces me dicen, eso es que tenés estómago de mexicana, porque nosotros ya estaríamos, mirá que ellos viven ahí y todo, me decían, nosotros ya estaríamos internados con suero, yéndonos por el Pero inodoro y a vos no somos te los pasa argentinos, nada. porque en Bolivia también se come en cualquier lado en la calle, digo, es igual, hay tianguis igual, ¿no? Es la misma cultura. Sí, no, no es la misma, ¿no? México es una cosa Sí, inconmensurable, sí, bueno, pero digo, increíble, esto de la comida en la calle pero y sí, el sí, tiangui sí. es como... Sí. Yo también soy de comer en la calle mucho y jamás en la vida me ha dado nada, pero sí muero por conocer México, no conozco, pero sí dicen que es como tiene una cosa parecida ahí con Bolivia, ¿no? Por el mundo Sí, indígena y todo eso, Claro, pero claro, claro, México es como son eso las culturas multiplicado por mil. originarias, claro. Es que muy... hace que sea, bueno, los bolivianos hablan divino, tienen una tonada preciosa, yo me derrito cuando los escucho hablar, Perú también, y eso es porque tienen a sus indios cerca.
más allá del racismo que es grave, que es serio y que es una cosa que hay que discutir constantemente, hay algo que está fresco y está cerca. Acá en Argentina, en Córdoba imagínate que borraron los registros de las personas afroamericanas, de las personas indígenas, ya casi no queda registro de eso, entonces estamos muy distanciados de algo que otros países en Latinoamérica disfrutan mejor, porque eso influye en la comida, en la palabra, en la música de las palabras, en los colores, en la arquitectura. Nosotros estamos un poco más perdidos. También en sus literaturas, ¿no? También en sus Y sí, literaturas. Fuertemente. Nosotros, por más que, digamos, que la obra cumbre argentina pudiéramos creer que sigue siendo el Martín Fierro, nosotros tenemos una literatura francamente urbana. Y casi te diría metropolitana, con las grandes excepciones de una Camila Sosa Villada que puede escribir desde Córdoba, una novela también de corte urbano, pero la mayoría de las obras que se producen en la Argentina se hacen en la metrópoli de Buenos Aires. Digo, esa es lo que el mundo conoce de la literatura argentina. Me parece que en Bolivia también pasa algo así, ¿no? ¿Qué se conoce? ¿Qué sale de Bolivia como la literatura boliviana? Uy, es difícil para mí saber cómo responder eso, ¿no? No estando afuera. Entonces, pero, por ejemplo, lo que sí te puedo decir es que en los últimos años se está descentralizando, que por muchos años, por muchísimos años, Bolivia sí era un país de esta literatura urbana. Digamos, uno de los autores que más se han traducido, por ejemplo, afuera al italiano, al inglés, es Jaime Sainz, que es un poeta, narrador también, no sabría qué decir de él, ha hecho de todo, hasta teatro, pero sí muy urbano y muy del submundo urbano, ¿no? Muy del bajo mundo urbano de La Paz, ¿no? Muy de personajes de alcohólicos y este mundo así como muy, digamos, oscuro. Entonces, eso fue lo que ha salido más en términos, por ejemplo, sé que ha sido traducido a muchos idiomas, ¿no? Incluso aquí, allá en Bolivia, era como el imaginario del poeta y del narrador boliviano estaba muy dominado por él y por como la gente que escribía como él de alguna forma, ¿no? Y en los últimos años ha ido variando muchísimo, la verdad, ha ido creciendo en qué tipos de narrativas hay, quiénes escriben. Por ejemplo, hay todo un grupo de escritores, no sé si llamarlo generación de escritores, que vienen de la ciudad del Alto, que es una ciudad como periférica de La Paz, de una migración indígena fuertísima. Entonces ellos están empezando a sonar más, a publicar más, a ganar premios y tienen una forma de escribir y unos temas de escritura que no son estos, ¿no? No son estos de Jaime Sainz, por ejemplo. Pero después sí, ya últimamente como que Bolivia ha crecido mucho y hay estos autores que igual se han ido de Bolivia y están en Estados Unidos y escriben ya de todo, ciencia ficción, o sea, de todo, ¿no? Pero saber, digamos, qué es de Bolivia ahorita lo que más conoce, sí, creo que son temáticas muy variadas ahorita, ¿no? Cami, y en Sí. teatro, porque acá a Córdoba supieron venir durante un par de años dos directores, hay uno que me va a costar acordarme el nombre ahora, pero después venía mucho el Teatro de los Andes también. Diego Aramburu, Diego Aramburu, claro. Teatro de los Andes, sí. Es Él es eso. como lo único que nos llegó, así, que nos llegó, además también como literatura, porque me acuerdo que vendían los textos como compañía, vendían los textos en el Festival del Mercosur, sobre todo ahí fue donde los conocimos y donde nos alucinamos además con ese tipo de teatro, pero fue una particularidad en un momento. Sí, yo hago teatro porque vi una obra del Teatro de los Andes. O sea, el Teatro de los Andes generó un impacto y una explosión de inspiración, de oficio, fue una bomba en Bolivia en los años 90, ¿no? Yo llegué ellos empezaron en el 92, creo que llegaron a Bolivia en el 92, si no me equivoco. Tal vez fue en el 90, pero bueno, la cosa es que yo llegué en el 97 a Bolivia y entonces ya era este movimiento gigante donde tenías que ver al Teatro de los Andes y
y cuando los vi me cambió la vida. O sea, empecé a hacer teatro por ellos, porque lo que vi me sacudió, me movió, me dio la vuelta. Entonces, y generaron no solamente como, ¿qué es posible hacer cuando tienes esta ética de trabajo, ¿no? ¿Qué es posible lograr cuando trabajas de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 9 de la noche, que en Bolivia no había, ¿no? Para nada. Y la estética, la cosa de tener obras que dicen algo sobre la coyuntura, sobre lo social, sobre lo político, al mismo tiempo que son artísticas, la estética, o sea, fue increíble, ¿no? Y bueno, siguen hasta el día de hoy, ha cambiado mucho, son muchos años, pero siguen siendo un referente, ¿no? Totalmente. Qué bueno, qué bueno. De una gran poesía, sí, me acuerdo y me dan ganas de ver una obra de nuevo. Sí, a mí me influenciaron, pero de manera completa y total. Bueno, tenemos que ir cerrando porque se agota el tiempo de esta actividad, pero además tenemos que ir cerrando la Feria del Libro y prepararnos para la feria, empezar a extrañar la Feria del Libro. Pero bueno, esta actividad, como todas las otras, van a quedar en el repositorio de las Secretarías de Cultura, tanto de la municipalidad como de la provincia. Así que quisiera pedirles una lectura final. Nos queda pendiente la de Camila Sosa Villada, que quería leer. Bueno, yo voy a leer de Claudia Rodríguez, algo cortito y lindo, porque me parece fatal leerme a mí misma, pero la Claudia siempre escribe muy bonito, es chilena, es travesti, edita sus propios libros, digo, hablando de las prácticas editoriales, del trascender fronteras y todo lo demás, que alguien esté escribiendo con semejante talento y se edite a sí misma y se niegue a entrar al mercado editorial porque siente que no es el lugar para ella, me parece maravilloso. Hay cosas que pueden ser pequeñas y extensas al mismo tiempo, ocultar en su interior algo notable, sorprendente y ser mínimas. Creo ser yo la única que repara en esto de las dimensiones del mundo. Una cree tener la razón de una seguridad que es imposible y aunque éstas se demuestren culminantes, se insiste en negarla, en omitirlas, olvidarlas. Si la gente insistiera en mirarnos fijamente a nosotras, parecemos toscas, despojadas de un principio y un interior. En las noticias informaron de un temblor fuerte con lluvias en el centro del norte. Presiento que en el transcurso de esta noche el mar propiciará una catástrofe aquí. Aunque no lo crean, Santiago se mueve. Qué bello, bello, bello. Bueno, para despedirnos les propongo que se despidan entre ustedes y luego yo a ustedes dos. ¿Qué opinan? ¿Qué tienen para decir? Bueno, Cami, qué gusto. Igualmente. Qué gusto. Igualmente, qué bueno. estoy muy contenta de haberte conocido, de conocer un poco más de tu literatura. Voy a tratar de conseguir aquí en Iowa tu libro, voy a ver si está en la librería, que es una librería gigante que tiene... Mira, me parece que sale en inglés el año que viene, creo que en enero o en febrero del año que viene sale en inglés por Other Press, es la editorial que lo va a sacar, si Dios quiere. Bueno, pero si no está aquí, lo voy a pedir porque puedes pedir y decir, ustedes tienen que comprar este libro y la librería de mi universidad lo compra. Así que qué me voy a encargar de conseguirlo en español. Bueno, gracias. Bueno, chicas, ha sido un placer enorme estar con ustedes en este cierre de la Feria del Libro Córdoba 2021. Hermoso conocerte, Camila Urioste. Te deseamos una buena estancia y mucha creatividad en tu beca de creación. Camila Sosa Villada, qué decirte, orgullo cordobés, orgullo nacional, encantada de haber podido tener este encuentro. Y ¿saben lo que más me ha interesado a mí como, como curadora de esta feria? Haberlas puesto
en contacto y en común, porque oírlas a las dos ha abierto no solo fronteras, sino creo que la pasión de muchos lectores y lectoras por salir corriendo a buscar sus obras. Gracias, muchas, muchas gracias. 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 ¡Mua! ¡Mua!